El día de hoy la idea es presentarles el resultado de una investigación que hizo Cisco alrededor de lo que tiene que ver con tendencias en cloud, principalmente en cómo la información se viene moviendo, ¿no? En qué lugares es que se está procesando las aplicaciones y qué tendencia tiene esto adelante. Y la otra es el estatus, digamos, de las redes a nivel mundial para poder acceder a esta información. Si el propósito de dar a conocer esto es de alguna manera ofrecer una herramienta, digamos, de entendimiento, ¿no? A nivel macro, de cómo todo esto está impactando, ¿no? En los centros de datos, y que los profesionales de IT, ¿no? Los que están definiendo los presupuestos y hacia dónde se está moviendo esto, pues puedan de alguna manera informada, vamos a llamarle así, tomar algunas decisiones. Bien, primero que nada, un poquito platicarles de qué se trata el tema. La información viene de diferentes lugares, ¿sí? Es información que está basada en una metodología que Cisco mismo desarrolló, ¿sí? En pláticas, tanto obviamente con expertos internos, ¿no? Alrededor de cómo cloud se viene desarrollando, cómo consultar, ¿no? Con algunas personas de academia y empresas terceras, ¿no? Analistas, etcétera. Básicamente lo que estamos viendo es un análisis a nivel macro, ¿sí? De la información, del tráfico que está moviéndose dentro de Internet, dentro del gran espectro del cloud, ¿verdad? Y tiene que ver con tres factores fundamentales. Por un lado, es el tema de utilización propiamente de la capacidad de los centros de datos. Esto tiene que ver con algo que se llaman workloads, y ahorita vamos a platicar de ello un poquito, ¿sí? Otro tiene que ver con la utilización de los anchos de banda y las capacidades que existen en las redes propiamente para poder accesar a esos contenidos, ¿sí? Y otro tiene que ver un poquito con los economics, ¿no? Con la parte, digamos, de las ventajas financieras que de alguna manera existen atrás de la utilización de esta infraestructura y qué ventajas pueden tener, ¿no? Todo lo que es infraestructura cloud propiamente, que ahorita vamos a platicar un poquito de qué se trata, ¿verdad? Versus, digamos, los centros de datos on-premise o, digamos, privados, ¿sí? Entonces, básicamente, en estas aristas es donde se mueve el modelo, ¿verdad? Y es el tipo de información que se utilizó para que les muestre los datos que les voy a presentar, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de información en la nube, se hizo una evaluación en 150 países, si mal no recuerdo. Se analizaron 45 millones de registros de tráfico en las diferentes regiones, y con esa base, ¿no? Se sacaron promedios de muchas de las cifras que ustedes van a ver aquí, ¿no? Y en donde en algunos casos habrá que hacer precisiones para el caso de México, ¿no? Para que quede más claro. Pero de manera general les comento, hay un white paper que trae toda la definición clara de la metodología. Vamos a estar analizando tres espacios, como mencioné, como áreas de tendencia. Uno es el tráfico propiamente, en lo que son los centros de datos, ¿verdad? Tanto en la nube como privados. Todo lo que tiene que ver con el tema de procesamiento dentro de estas centros de datos de nube, ¿verdad? Y privados como tal. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué se trata esto para dar un poquito más de claridad. Y después uno es el estatus actual de las redes, ¿verdad? Alrededor del mundo, para que también tengan una idea, digamos, la comparación relativa de México versus otras regiones, como México propio. Bien, entonces, puntualmente, el primer punto de información que queremos poner aquí en la mesa es el tráfico a nivel global, al día de hoy, está en el rubro del 1.1 zettabytes. Ahorita vamos a hablar un poquito de las unidades porque puede causar un poquito de confusión. Hacia el 2015, ¿sí? Vemos un crecimiento compuesto del 33%, y lo que estamos viendo es que en el 2015 va a haber un tráfico completo, digamos, en la nube de alrededor de 4.8 zettabytes, de acuerdo a lo que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Entonces, esto es todo el tráfico que cursa dentro de los centros de datos, entre los centros de datos, y de los centros de datos hacia los usuarios finales. No importa si se trata de usuarios, digamos, residenciales, si no es cualquiera de nosotros con nuestra iPad, ¿no? Nuestro PDA,
¿verdad? O negocios, ¿no? Negocios que de alguna manera accesan a un centro de datos para llevar a cabo algún proceso dentro de las empresas. Es el tráfico acumulado. Es un poquito para darles idea de qué tanto es este tráfico, es muchísimo. Yo honestamente cuando empecé a revisar esto para procurar no equivocarme aquí con ustedes, un exabyte, ¿sí? Un exabyte es 1 por 10 a la 18 ceros, o sea, son 1 millón de millones. O sea, imagínense un 1 y 18 ceros atrás. El zettabyte, ¿sí? El zettabyte es 1000 veces, o sea, son 3 ceros más, o sea, es 1 por 10 a la 21. ¿Sí? Entonces, hoy hablamos que es 1.1 zettabytes, pero cuando hablamos de estas cantidades, y pensamos en el 2015 de 4.1 zettabytes, estamos hablando de una magnitud, digamos, de orden 5 veces básicamente, ¿no? De lo que estamos viendo hoy, aún con todo el tráfico acumulado que existe en Internet. Entonces es una explosión importante, evidentemente la que se está viendo, mucho impulsado por información que no necesariamente es voz y datos exclusivamente, sino también video. Video lo hemos platicado en algunas investigaciones anteriores, es una de las, digamos, de las áreas de información que más van a contribuir a este tráfico que estamos aquí platicando con ustedes el día de hoy, ¿no? Y es parte justamente también de esta explosión en tráfico que estamos viendo. Un poquito para darles una idea, 66.7 trillones de música en streaming, 15.5 millones de horas en conferencias web, ¿sí? Y video streaming 4.8 trillones. No es un poquito para dar quizás un poquito de referencia en cuanto a qué significa este tamaño de información. Bien, en cuanto a cómo se mueve esta cantidad de tráfico entre los centros de datos, un poquito para darles una idea. Primero, una tendencia muy importante es que la gran mayoría de este tráfico ya se da en el centro de datos, y dentro del centro de datos, ahorita voy a hablar un poquito a qué se refiere esto, y se va a mantener, si se fijan, básicamente con la misma proyección, ¿verdad?, hacia el 2015 en el mismo porcentaje. Por otro lado, hay información del centro de datos a los usuarios, que esta es una, si se fijan, es uno de los rubros que va a venir creciendo más o menos a aproximadamente la misma proyección, ¿verdad? Y después el 7% entre centros de datos. Pues, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hoy y en 5 años, el tráfico dentro de los centros de datos, esto se refiere a aplicaciones que accesan el almacenamiento dentro de las bases de datos y los recursos de cómputo. Entonces, imagínense que la fórmula en un centro de datos existen 3 variables, que son aplicaciones, almacenamiento y poder de cómputo. Son de alguna manera los elementos que definen el modelo económico dentro del centro de datos. Hay algunos otros por ahí que te lo voy a comentar para la siguiente sección. Típicamente estos 3 elementos coexisten dentro del centro de datos. Este tráfico se refiere a cómo esa información se mueve entre ellos 3, entre aplicaciones, entre el almacenamiento y entre el poder de cómputo. En el centro de datos tradicional, todo era parte de, imagínense una computadora, todo estaba allá adentro, tanto el poder de cómputo como la aplicación, como el almacenamiento. Lo que viene ocurriendo, y por eso es importante proyectar esto, es que estos 3 elementos hoy físicamente se desligan, no existen todos como parte de un mismo, digamos, de un mismo componente, pero todos se practican por ellos. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente a qué se refiere, y esta información que ven aquí justamente habla de que todo el 76% del tráfico del que hablábamos hace un momento existe entre esos 3 componentes. Bien. Hay un 5% hoy, con una tendencia que sea un 7%
de información que se procesa entre centros de datos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en ocasiones, para que se lleve a cabo una tarea dentro de un centro de datos, toda la información contenida en ese centro de datos no es suficiente para llevar a cabo la tarea. Entonces, tiene que ir a consultar a otro centro de datos, traer información para que continúe dentro del centro de datos procesándose la tarea. A eso se refiere este tráfico. ¿Sí? Y el 18%, con tendencia al 17%, es, al final del día, es el tráfico real para nosotros. No importa si somos un usuario, a lo mejor estamos bajando un video de YouTube, por ejemplo, ¿verdad? O es una empresa que está procesando a lo mejor una nómina en la nube, ¿verdad? Esa información que al final del día viene y va del data center a la PC, a la PDA, al dispositivo móvil, tiene que ver con esa otra parte de la información. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Esto viene dictando la manera en cómo se definen las arquitecturas dentro de los centros de datos, ¿no? Y dar esta perspectiva, ¿no?, hacia adelante con una ventana de 3-5 años es clave para todas las inversiones estratégicas que se vienen haciendo. Otro punto importante a analizar tiene que ver con el tráfico pico y promedio de utilización de los centros de datos. ¿Sí? O sea, el tráfico de usuarios finales, ¿sí?, tráficos pico y tráficos promedio. Entonces, los tráficos promedio, como se darán cuenta aquí, vienen creciendo a un promedio de 5 veces, ¿verdad? Lo que vemos el día de hoy, en el 2010, ¿no?, versus el tráfico pico, que viene creciendo 6 veces en su utilización, ¿verdad? Mismo tema, relevancia de esto es la manera en cómo se diseñan estos centros de datos. Tiene que empezar a integrar, ¿verdad?, comportamientos que van siendo acelerados en cuanto a demanda de estas aplicaciones y estos fuentes de información dentro de los centros de datos. Entonces, aquí la manera en cómo se va a venir comportando, un cambio interesante del 89 al 11% en proporción un tráfico contra el otro, versus en el 2015 un 66 a un 34%. Entonces, ¿qué es un poquito lo que estamos viendo aquí? ¿Cuál sería el mensaje atrás de esto? Quiere decir que cada vez más, en proporción, hay más aplicaciones, más servicios que las empresas privadas empiezan a correr en la nube, en un modelo de servicio como el que describí hace un momento, por ejemplo, el correo electrónico. ¿Sí? En proporción. Hoy, el 90%, digamos, de los servicios, de las aplicaciones corren en data centers privados, solamente el 10-11% en el cloud. La tendencia es que esto cambie. Ahorita vamos a hablar un poquito de las razones atrás de esto, pero básicamente tiene que ver con un tema de una mejor economía, una mejor utilización de la infraestructura, economías de escala. El tráfico de cloud, exclusivamente, hablaba, en la lámina anterior solamente era la proporción, ¿verdad? Todo el tráfico, ¿cómo crece al 33? ¿Cuál es la proporción entre el centro de datos tradicional versus el de cloud? Eso es exclusivamente ese copetito de arriba. O sea, el 11% son 130 exabytes. Ese 11% es esta cantidad, digamos, y así es como viene creciendo. Este tráfico crece al 66%. De ahí, evidentemente, se pueden dar cuenta, o sea, creo que algo interesante nos parece, y es por ahí una de las razones por las que estamos empujando este estudio de investigación, es entender, ¿no?, por qué cloud de pronto se vuelve como un tema, ¿no?, que todo el mundo hablamos, ¿no?, los proveedores de tecnología, proveedores de servicio, de aplicaciones, ¿no?, ¿por qué es tan relevante? Pues esa proyección de tráfico creo que contesta mucho del por qué estamos, ¿no?, y muchos trabajando en eso. Lo que acabo de mencionar un poquito es la primera parte de la investigación, que tiene que ver con cómo ha venido evolucionando la explosión de tráfico propiamente, ¿verdad?, en cloud, ¿verdad?, y las proporciones que existen y las tendencias.
de cloud, tanto en centros de datos tradicionales como en el tráfico, en lo que son centros de datos que se les denomina cloud. Ahora, un tema importante es cómo se procesa la información dentro de los centros de datos. A eso le llamamos workload. Entonces, workload tiene que ver con qué tanto, ¿sí? qué tanto proceso de cómputo se requiere para que una aplicación funcione. O dicho en otras palabras, ¿sí? Cada aplicación requiere un cierto procesamiento, ¿no?, de cómputo. A eso se refiere el workload. ¿Qué tanto de ese procesamiento requiere cada aplicación para hacerlo? Les había mencionado, es una metodología nueva que Cisco introduce. Y esto es importante porque se han escuchado por ahí, si no ahorita platicamos con un poquito más de detalle, uno de los componentes claves por lo cual esta transición al cloud se está dando es por el tema de virtualización de infraestructura dentro del data center. Entonces, lo que ocurría tradicionalmente es que cada servidor que existía, ¿sí?, procesaba una aplicación. Había una ley física, déjenme llamarla así, que ligaba un procesador con una aplicación. Hoy, con el mundo de la virtualización, un solo servidor puede procesar múltiples aplicaciones o múltiples workloads. ¿Sí? Si eso ocurre así, quiere decir que hay un tema de economía de escala. ¿Sí? Y eso es de lo que trata este segmento. El descubrimiento, digamos, que arroja en la investigación más importante tiene que ver en qué tantos de esos workloads, ¿no?, el día de hoy se procesan en los centros de datos tradicionales versus en el cloud. Entonces, hoy aproximadamente el 80% de workloads se procesan en centros de datos tradicionales y el 20% en la nube. ¿Sí? Otra vez, workload, piénsenlo como esos pedacitos de servidor que procesan todas las aplicaciones que corren en los centros de datos, ¿no? Es una unidad de medición que se creó. La tendencia, ¿sí?, sobre todo hay un punto clave aquí, en 2014, es que por primera vez, existe un mayor procesamiento de aplicaciones en la nube versus en los centros de datos tradicionales. ¿Sí? Básicamente eso se refiere. Va a haber más workloads o unidades de workloads asociados a la nube que en los centros de datos tradicionales. ¿Sí? Quiere decir que la mayor parte del procesamiento de las aplicaciones que existan a nivel global en todos los centros de datos va a ocurrir en la nube. La relevancia y el mensaje importante que estamos poniendo aquí en la mesa es entender la dinámica. ¿Sí? Si entendemos la dinámica de cómo se está llevando el procesamiento de esas aplicaciones, ¿no?, es decir, qué tantos servidores, ¿no?, la proporción de servidores a aplicaciones, cómo es la tendencia que existe. Entonces, tenemos una manera de entender, ¿sí?, el modelo financiero atrás de esto. ¿Por qué? Porque cada centro de datos, acuérdense, la inversión viene a través de los servidores y las aplicaciones. El espacio físico, ¿sí?, si es un centro de datos de 1000 metros cuadrados o de 5000 o 10000, la potencia, la energía que utiliza, los sistemas de enfriamiento atrás de esto, la gente que se necesita para que todo esto opere, ¿sí?, al final del día están ligados a cómo se realiza este modelo de cómputo. Y lo que nos arroja el estudio es que, dada esa tendencia que veíamos hace un rato, de cómo se van a estar procesando las informaciones, y que en el 2014 ya va a haber más información que se está procesando en los centros de datos de nube,
vemos que de manera general el modelo económico del data center original es más caro, ¿no? O al revés, el modelo de data center en cloud es más barato. Y de ahí mucho, obviamente, la tendencia de por qué se está dando esto. La explicación atrás es sencilla, es lo que les comentaba hace un momento, es un tema de economías de escala, ¿sí? Es un tema de el modelo. Un dato más que creo que no viene aquí, pero se los quiero dar es, en el centro de datos tradicional, aproximadamente la virtualización, el modelo de virtualización, se realiza como de 3 a 1, es decir, cada 3 aplicaciones por servidor es como un modelo de punto de referencia. En el centro de datos de nube es aproximadamente de 8. O sea, hay una mayor economía de escala. 8 a 1. 8 a 1. Hay una mayor economía de escala, ¿sí? En un modelo de cloud versus data center. Mucho de lo que les decía, o sea, el espacio se optimiza, la energía, la gente, etcétera, ¿no? Todo lo que está relacionado alrededor para que esto funcione. ¿Okay? Hay un dato por ahí. Estos son 1000 servidores procesando una aplicación de correo electrónico. Imagínense un correo electrónico corporativo, solamente una aplicación así de sencilla, que necesitan una base de 1000 servidores. La diferencia en costo es aproximadamente el 50% en un modelo de data center tradicional versus un modelo de cloud. Es un ejemplo muy sencillo, simplemente como para ponerlo en la mesa, ¿no? Bien. Esto que acabo de comentar es el segundo componente de la investigación. Viene el tercero, que tiene que ver con digamos, qué tan lista está la nube para ofrecer los servicios. La nube definida como, o sea, en su definición más básica es Internet. Es cómo podemos accesar esos centros de datos en la nube, ¿sí? Y para esto es otro de los componentes alrededor de la investigación. Y la idea es decir, bueno, pues como Cisco, no es suficiente entender cómo la dinámica dentro de los centros de datos y el cómputo en particular cómo se hace, sino también tenemos que entender cuáles son las capacidades que existen en las infraestructuras de telecomunicaciones para accesar a esos centros de datos. De ahí que se creó el componente de Cloud Readiness. Entonces, básicamente tiene 3 elementos el tema de Cloud Readiness. Por un lado, tiene que ver con qué tanta penetración, déjenme ponerlo así, qué tan ubicuo es el acceso a Internet a nivel global. Vamos a entrar a detalle, cómo se ve esta foto por regiones, porque evidentemente la foto es diferente dependiendo del lugar del mundo en donde nos encontremos. Entonces, ¿qué tan ubicuo es el acceso a Internet? Número 2, tiene que ver con qué capacidades de ancho de banda existen en la red, tanto de subida, de bajada, como si accesamos a través de un dispositivo móvil o un dispositivo fijo. ¿Sí? Entonces, la nube es ubicua, los dispositivos que accesan la información tienen diferentes formatos, digamos móvil y fijo. ¿Cómo es que se ve esa foto, ¿no? En cuanto a velocidades de ida y bajada? Como ustedes saben bien, no es suficiente tener ancha banda de bajada, que es típicamente como el tráfico tradicional de Internet se ofrecía. Era típicamente los usuarios bajábamos información, bajábamos, y las velocidades eran asimétricas. Era mucha velocidad de bajada y poco de subida. Eran 2, 3 teclazos, pedir algo más de información, pero la información gruesa era de bajada. Con este tipo de aplicaciones y con la migración que viene ocurriendo de nuevas aplicaciones en modelo de cloud, hay requerimientos para que se vuelva menos asimétrico, aunque se empareje mucho más el ancho de banda de bajada y de subida, ¿verdad? Y el tema, ¿no? De que no importa si es móvil o fijo. Y después otro tema es la latencia en la red. No necesariamente el ancho de banda, ¿verdad?, implica una latencia, digamos, particular. Entonces, el cómo la latencia se refleja, que la latencia tiene que ver con qué tan rápido se mueve la información, ¿sí?
La diferencia es qué tanto volumen es, qué tan rápido viene y baja. Eso es importante porque, como mencionamos en un momento, en un inicio, el tráfico definido dentro de la investigación tiene que ver no solamente con voz y datos, sino también con video. Como mencionábamos, el video se vuelve uno de los componentes más importantes de ese tráfico en los números que veíamos, y la latencia es fundamental para que el video funcione. Entonces, de ahí este es el tercer componente para las características de qué tan lista está el servicio. Gracias. Entonces, quisimos de alguna manera mapear estos elementos y poder de alguna manera caracterizar estos estados de qué tan lista se encuentra la red en algo que le estamos llamando básico, intermedio y avanzado, con base a las aplicaciones que se pueden utilizar, digamos, dependiendo de las condiciones que ofrezca la red. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en nube básica hablamos de velocidades de bajada de hasta 750 kilobits por segundo, ¿no? De subida de 250 kilobits por segundo, de latencias de arriba de 140 milisegundos. Entonces, estos servicios son los que típicamente encontramos, digamos, a nivel residencial. Los servicios más básicos que se ofrecen en el mercado caen aquí. Como ustedes saben, pues ya hay un despliegue muy importante para la parte de acceso a internet, por ejemplo, con fibra. La gran mayoría de los operadores ya lo ofrecen. Evidentemente ellos ya se empiezan a mover aquí y aquí, ¿no? Y yo creo que por lo menos hay 10 ofrecimientos de estos en México. Entonces, los servicios asociados a cada uno de los digamos, de las fases, si lo quieren ver así de desarrollo, se fijan aquí, por un lado son aplicaciones, digamos, básicas: text messaging, web browsing, web conferencing, social networking, o sea, aplicaciones que requieren, digamos, poco desde el punto de vista de ancho de banda y de latencia. Fundamentalmente con datos tienen que ver esto. Conforme nos movemos, empezamos a ver que empieza a haber más conferencia, más video, como parte integrada, digamos, de estas aplicaciones, y video de alta definición en un siguiente paso. Y evidentemente características de red diferentes. Esto va a dictar en gran forma en cómo esa adopción de esos servicios en cloud ¿no? vaya a realizarse, pero evidentemente esto es lo que vemos. Un punto aquí, por ejemplo, en un modelo intermedio ya vemos aplicaciones netamente corporativas, o sea, aplicaciones de misión crítica para las empresas, ¿verdad? Empiezan a moverse hacia la nube cuando la red, digamos, existe con estas características. Y algunos avanzados, ¿no? Ya en el estatus avanzado. Bien. Entonces, esto fue como para crear el marco. Entonces, de ahí, primero que nada es mostrarles qué tan ubicuo es el ancho de banda a nivel global. Esto que ven ustedes aquí son promedios, ¿sí? Esto es muy importante que lo resalten. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo muy claro. Ustedes ven por aquí North America, ¿no? Así como que en la parte de los que van al frente, ¿no? En cuanto a la adopción y donde se pueden localizar ellos en cuanto al uso de aplicaciones. Estados Unidos. No, Estados Unidos y Canadá. Y ven aquí, por ejemplo, Asia Pacífico. Realmente más bien como en la tendencia básica. Pero pensamos en casos como Japón, como Corea del Sur, que sabemos que son casos donde el ancho de banda está disponible y las redes móviles de grandes anchos de banda están disponibles desde hace mucho tiempo, son casos de estudio. Lo que ocurre es que es un promedio. Entonces, por ejemplo, Asia Pacific, por poner un ejemplo, mientras un Japón y un South Korea pueden estar quizás más adelante Estados Unidos, el promedio de los países no es así, y por eso es que lo jalo. Entonces, eso es algo que yo creo que vamos a mejorar un poquito dependiendo dónde hagamos
digamos, el foco del análisis, pero que de manera general a nivel global, habiendo dicho esto, que son promedios, así es como se ven las diferentes regiones: Western Europe, Norteamérica, Europa Central, Latinoamérica, igual como un promedio, Asia Pacific, Middle East y África, como otra de las regiones. Por ejemplo, en el caso de México, digo, ustedes lo han visto por todos lados. Normalmente hoy la penetración de broadband en México es como del 20-22%, ¿no? Digo, todos es de dominio público. Sin embargo, se dan cuenta que estamos al 5%. Entonces, realmente ahí habría que hablar un poquito de esas características. Pero de manera general, así es como se ve en cuanto a la penetración. El otro tema es móvil, ¿no? Si se dan cuenta de este lado, hoy muchos de los proveedores de servicio de broadband móviles en Latinoamérica, me parece que esto está muy en línea, empiezan a hacer apenas el deployment de infraestructura, ¿no? Hay unos que ya lo tienen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando contabilizan el número de usuarios, vamos a llamarlo así, pues no está quizás con la misma ubicuidad, ¿no? Donde quizás en otros lugares ya existe desde hace mucho tiempo. Bien. Entonces, en cuanto a la utilización de las aplicaciones, ¿no? Y de manera otra vez promedio, cómo se ubican en las diferentes regiones, vemos esta tendencia donde Asia Pacific y las demás regiones de manera promedio se ven en una utilización, digamos, con redes listas para utilizar aplicaciones intermedias, ¿no? Versus un Middle East en África y LATAM visto como un promedio, ¿no? En las aplicaciones más básicas. En lo personal les diría, y creo que hay muchos casos de clientes en el mercado que ustedes mismos pueden ver, donde quizás para lo que es el tráfico residencial, yo creo que sí estamos muy aquí. Principalmente son, ¿no? En redes sociales, ¿no? Que son las que principalmente se utilizan, todas las que ustedes conocen, compartir algunos archivos, el famoso chat, hacer web browsing, ¿no? Como que eso es lo más típico en el aspecto residencial. En el aspecto corporativo, y eso es otro corte que esto tiene, el análisis se hizo también para un segmento de usuarios de negocio y usuarios, digamos, residenciales. Para el segmento de usuarios de negocio, vemos hoy una adopción de muchas de estas aplicaciones que ya están en el estatus intermedio, ¿no? Para el caso de México. Y Brasil lo mismo ocurre. O sea, hay muchos países en Latinoamérica donde ya vemos que claramente están de este lado, otra vez con un tema de promedio a nivel completo en el mercado, así es como se... Finalmente, y a manera de resumen, un poquito los mensajes que queríamos dejar aquí en la mesa es: Cisco hoy da a conocer este estudio. Es un estudio de investigación pura que está basado en fuentes de información propias, de terceros, académicas y de industria. Por ejemplo, el caso de la ubicuidad de Internet son fuentes de datos de la ITU que se consultan, ¿sí? Para el tema de velocidades, hay una empresa por ahí que se llama UCLA, por ejemplo, que hacen medición de velocidades a nivel global. Son mediciones reales. El tema de los workloads, mencionaba ahorita, se midió tráfico de 10 centros de datos, ¿sí? Privados y públicos, 45 millones de registros aproximadamente, y con esa base se definieron estas tendencias. Entonces, toda esa colección de información basada en la metodología que estamos proponiendo, ¿sí? Cisco encuentra que para el 2015 el tráfico total de centros de datos crecerá a 4.8 zettabytes. El tráfico puntual de cloud, como bajo la definición que platicábamos, va a llegar a 1.6 zettabytes, ¿sí? Y que el tráfico global de cloud exclusivamente está creciendo 2 veces más rápido que el tráfico del centro de datos tradicional. Por otro lado, más del 50%, de hecho el 51% para el 2014 del procesamiento de estas aplicaciones
va a existir ya en la nube, es el otro mensaje. ¿Sí? Y bueno, el reflejo en ahorros, ¿no? Que es de una manera importante, cómo se mueve el modelo de nube, y qué tan listas están las redes para correr estas aplicaciones en la nube. Dependiendo de las regiones, como vimos, existen diferentes estatus, ¿sí? Particularmente en América, de manera promedio, para aplicaciones, digamos, básicas, estamos listos. Sin embargo, como lo mencioné, hay segmentos dentro de la utilización de estas aplicaciones y lo que vemos es que en todo lo que es el sector negocios, ¿verdad? Las redes están listas evidentemente para correr aplicaciones internas.